Desde hace un tiempo, Ucrania inició en el sur del país una ofensiva para arrebatarle territorio a la Federación Rusa, que había conquistado desde el inicio de lo que ellos denominan la operación militar especial. En ese contexto, Ucrania asestó 2 golpes a Rusia que tenían más un carácter propagandístico que otra cosa, y que Rusia aprovechó de manera inteligente. Primero, el atentado que tenía como objetivo el puente que conecta Rusia con Crimea, que no tuvo mayores consecuencias. Y segundo, un ataque con drones a una planta eléctrica en Crimea, que tampoco causó mayores daños. Sin embargo, esos 2 hechos Rusia los aprovechó para desencadenar una serie de ataques contra objetivos civiles y militares ucranianos. Y ahí estaban plantas eléctricas, ahí estaban acueductos, vía férrea y un largo etcétera. Y fueron ataques que ocasionaron un grave daño a Ucrania. Y bueno, pues Ucrania no tenía el argumento de el uso de métodos terroristas, porque indiscutiblemente que eso era lo que esa respuesta es la que más se parece a lo que pasó en el puente de Crimea o en la estación eléctrica de esa misma localidad. Y entonces aprovechó Rusia para asestar esos golpes. Y eso indiscutiblemente que creó una situación de mucha preocupación, porque estamos hablando de asuntos muy sensibles, sobre todo cuando se aproxima el invierno. Un invierno sin calefacción, sin agua, es algo sumamente terrible y podía provocar una avalancha, una nueva avalancha de refugiados hacia distintos destinos. Entonces, el Washington Post, ustedes recuerdan que en ese contexto reveló que funcionarios rusos se estaban reuniendo con el asesor de seguridad de Estados Unidos, el señor Jake Sullivan. Algo que después confirmó la portavoz de la Cancillería rusa, la señora Zaharova, que dijo que los encuentros eran un poco informales y que los niveles de colaboración no eran tan amplios, pero que sí se estaba conversando. Posteriormente, el mismo Washington Post reveló que el gobierno de Estados Unidos le había sugerido al ucraniano que modificara su narrativa respecto a su indisposición a negociar con la Rusia de Putin, porque su discurso en ese sentido descartaba cualquier tipo de negociación. Y entonces se decía, se le atribuía, el Washington Post le atribuía a funcionarios estadounidenses haberle dicho a Zelensky que entre los aliados se estaba produciendo una situación de preocupación con respecto a la extensión, a la duración de la guerra. Porque si la guerra se prolongaba por mucho tiempo, con los efectos que ha estado teniendo, eso podía complicarle la existencia a muchísimos países. Y entonces, para evitar que se provoque una situación de rechazo al apoyo, sobre todo de Europa, a Ucrania, entonces convenía un poco morigerar el discurso.
Posteriormente, entonces, se produce la retirada de Rusia de Jersón. Jersón es la capital de la oblast que lleva el mismo nombre. Es un lugar estratégico porque conecta, está ahí mismo en la entrada de Crimea, da acceso al Mar Negro y es un puente de comunicación entre la parte este, que está bajo control ruso, y la parte sur, que sigue en manos de la Federación Rusa. Y entonces es una ubicación estratégica. Se produce la retirada de Rusia de allí y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo es que los rusos se retiran de un territorio que acababan de proclamar como ruso? ¿Cómo se retiran sin tirar un solo tiro, tratándose de algo de tanta significación? Pero de forma paralela se produjo al mismo tiempo la retirada de Ucrania, casi de la misma forma, de una ciudad no tan importante como Jersón, pero sí en las proximidades de Donetsk, importante para Rusia porque es parte de esos territorios habitados por rusófilos. Ucrania se retiró de allí argumentando que su posición era insostenible, algo que argumentaron los rusos. Nos vamos de aquí de Jersón porque hay un riesgo por una planta, por una hidroeléctrica, que si los ucranianos bombardean, entonces podrían crear una situación de inundar una parte de la ciudad, y eso podría aislar a los soldados que allí estaban apostados, y eso sirvió de argumento para justificar la retirada hacia posiciones más defendibles después de la orilla del río Dnieper. Y entonces mucho se ha especulado con respecto a si realmente fueron estas dos retiradas, una escenificada por el ejército de Ucrania y otra por el ejército ruso, si no se trató de una jugada pactada, tomando en consideración precisamente los cambios que se están produciendo en políticos en Estados Unidos, en donde hay la posibilidad de que los demócratas pierdan el control de la Cámara de Representantes, el tema de las aprehensiones por el control, por la prolongación de la guerra, lo que se está ahora mismo viviendo en Europa, el invierno difícil que pueden pasar muchos países europeos, las inquietudes que hay respecto de la marcha del conflicto. Todos estos factores de alguna forma se conjugan y pudieran determinar que ahora, con una Ucrania bajo control, con el control de Jersón, eso pudiera hacer viable una negociación, una solución al conflicto por la vía negociada. De eso se había hablado antes, de que Ucrania, con el control de Jersón, podía negociar con Rusia desde posiciones fuertes. Y por eso la insistencia en la toma de Jersón antes de la llegada del invierno. Son de las cosas que se han estado manejando. ¿Fue realmente esto el producto de una negociación? El tiempo se encargará de establecerlo. Una pausa. En breve volvemos.